Los síndromes por electromagnetismo y particularmente el síndrome por microondas era conocido en medicina desde la década de los años 30 y 40, que fue descrito por la Unión Soviética. Actualmente en el mundo existe una epidemia médica internacional que ya ha sido reportada cerca del 90% de las sociedades industrializadas del mundo, en virtud de la cual las torres de telefonía celular y las torres de internet inalámbrico están causando muertos y muertos y muertos por todo el mundo. Bienvenidos a Contraseña, programa del Instituto Tecnológico Metropolitano para acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy nos ocupamos del tema de la contaminación electromagnética, los riesgos reales, los temores, a veces infundados, y todos los mitos que hay alrededor de este tema en una primera etapa. Y posteriormente trataremos los beneficios, las aplicaciones positivas, y para ello Nelson nos hace la presentación de los invitados. Gracias, Jorge. Contamos hoy en el estudio para tratar este tema de los campos electromagnéticos con dos investigadores en el tema. Nos acompañan el profesor Germán Moreno, ingeniero electricista que trabajó muchos años en la Universidad de Antioquia en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, perteneciente al Grupo GIMEL y que actualmente también está en el Instituto Tecnológico Metropolitano con el tema de la energía. La investigación en energía. También nos acompaña el profesor José Amado Aguilar, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de la Facultad de Minas, investigador también en el tema de los efectos de los campos electromagnéticos. Con ellos, entonces, pretendemos darle una mirada muy objetiva a un tema que despierta muchas polémicas. Doctor José Amado, ¿cuál es entonces la realidad de estos riesgos? ¿Qué tiene de verdad y qué hay de mitología en este tema? Bueno, antes de empezar o de responder la pregunta, es importante que el público conozca todo lo que tiene que ver con el mundo de los campos electromagnéticos en ese espectro que siempre lo tenemos presente. Es que va desde las muy altas frecuencias, donde se trabajan con los rayos X, que es muy conocido por todas las personas, y sus beneficios que hay en los adelantos de la medicina, pero que hay que tener mucho cuidado con ellos dentro de lo que es la dosis a las que se ve abocada la persona. Entonces yo considero, dentro de los rayos X se consideran como lo que llaman las ondas o los campos ionizantes, que tienen que ver con que penetran directamente en los organismos y empiezan a hacer alteraciones a nivel atómico o a nivel celular. De allí seguirían todo lo que tiene que ver con los rayos ultravioleta, como es muy conocido por todo el público, la forma como nos tenemos que defender de ellos. Y hay algunos de los rayos ultravioleta que tienen capacidad de penetración, porque están muy cercanos a la gama de los rayos X. Hay otros, ahí nos vamos acercando a lo que se llama, a lo que nosotros tenemos y conocemos como la luz visible, que convivimos con ella, donde ya nuestro ojo es capaz de captar todas esas frecuencias. Después entra lo que son lo que son otra clase de radiaciones, como es el infrarrojo, y que tiene que ver más que todo con lo que es a nivel de emisión y a nivel de radiación calorífica. Y lo otro, y ya entramos en la gama, que es la que nos trata en esta reunión, que tiene que ver con los campos electromagnéticos o las radiofrecuencias. Más que todo lo que es las radiofrecuencias, que empieza desde las microondas hasta las muy bajas frecuencias, que son las que tienen que ver con la transmisión de las potencias eléctricas, que es nuestra energía que tenemos cotidianamente en las casas, y finalmente entra lo que es la señal de cero frecuencia, que es la señal DC, o sea, lo que llamamos nosotros la corriente continua. Entonces, mirando lo que es, como vemos nosotros, el ser humano y todos los seres vivos están inmersos en todos esos campos electromagnéticos, en todo ese espectro. O sea que nosotros tenemos que mirar esos campos no con el terror ni con el miedo, sino con el respeto al estar presentes ellos, al mirar la forma de cómo controlarlos. Y cómo, en esa forma de control, dar las metodologías que pueden estar abocadas directamente por los estudios de ingeniería, los físicos, los biofísicos, los médicos, los bioenergéticos, todos tienen que ver con este campo en el sentido de la preservación, que a la vez esos campos pueden ser benéficos, se pueden utilizar en forma benéfica en el campo de la medicina,
en el campo de la vida cotidiana, en el campo de la producción, y más que todo en el campo de la generación de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, en el campo de las comunicaciones. Entonces, nosotros debemos mirar todo este espectro, lo debemos que mirar en el sentido más que todo de respeto y de control, no de miedo. Germán, podríamos decir que los campos, por una parte, nos traen beneficios, por otra, hay unos riesgos que están ahí presentes de alguna manera, pero también podríamos afirmar, no es posible la vida en la Tierra sin campos electromagnéticos, para que de una vez le demos el valor que realmente tienen los campos. Tampoco es posible imaginar la civilización actual sin la energía electromagnética, no gozaríamos de la radio, de la televisión, de la energía eléctrica, de los electrodomésticos, etcétera. Podríamos hablar que son muchos los beneficios, pero hay unos riesgos. Y en relación con estos riesgos hay también unos mitos que la gente se ha creado, o posiblemente por desconocimiento, o porque se han propagado en el imaginario de la gente. ¿Qué podemos decir acerca de esos riesgos? Bueno, el hecho real es que los campos electromagnéticos interactúan con los procesos biológicos. Eso, digamos, se puede afirmar tajantemente, se puede demostrar teórica y experimentalmente. El punto está en esas interacciones, de qué grado son y hasta dónde pueden convertirse en peligrosas, porque no por el hecho de que las haya quiere decir que son nocivas o benéficas, sino que hay que poderlas dimensionar y conocer bien sus efectos. Hay algo que se puede notar. Para intentar, hay un fenómeno muy complejo, y de hecho todo lo que involucra a seres vivos es bastante complejo. Entonces, cuando el campo interactúa con seres vivos, actúa sobre componentes de los seres vivos que vienen desde las células, desde los tejidos, pero también el ser vivo tiene un conjunto de sistemas que son de autorregulación. Y entonces, procesos que en principio podrían volverse nocivos se está viendo en cualquier ser vivo, pero también tiene procesos que lo controlan y los pueden manejar. Entonces, el asunto es, los campos electromagnéticos pueden, por ejemplo, inducir tensiones y corrientes en el cuerpo de los humanos o de cualquier otro ser vivo. Ahora, resulta que naturalmente también se producen tensiones y corrientes en el cuerpo, es parte del funcionamiento natural. Entonces, eso por un lado hay que dejarlo claro. Por otro lado, hay una parte que es, digámoslo, connatural, y es que cuando la especie humana apareció, ya los campos electromagnéticos estaban por todas partes en el universo, y concretamente en la Tierra hay campo eléctrico y campo magnético naturales. El asunto viene un poco en que a partir de, digámoslo, en lo más reciente, digámoslo, en el último siglo, últimos 2 siglos, hay una presencia más novedosa de otros tipos de campos, cada vez más diferentes de los campos naturales. Entonces hay una natural expectativa de cuáles son las interacciones que realmente pueden producir efectos nocivos. En un transformador se manejan campos magnéticos de muy alta intensidad. De ahí que se deriva, entonces cualquiera que esté cerca de un transformador está en peligro. Y eso es una derivación errónea. El problema es que el campo magnético de muy alta intensidad está concentrado en el núcleo del transformador. Pero lo que sale de ese núcleo, que es un excelente conductor de campo magnético, lo que sale de ese núcleo es una cantidad muy pequeña de campo. Entonces vienen preocupaciones, por ejemplo, sobre qué pasa con los transformadores que hay en la red por todas partes. En las esquinas. Exacto. Entonces, de las casas. Todo el que tiene alguna teoría en relación con eso o algún temor dice, no, yo estoy enfermo es porque hay un transformador al frente de la casa. Resulta que además de lo que estoy señalando, que lo que escapa del núcleo es muy poco, el transformador tiene todavía como una carcasa. El tanque dentro del cual está sumido acaba de confinar el campo. Y lo que todavía sale es muy menor. Eso es un punto. El otro punto es, los campos se aminoran supremamente rápido con la distancia. Entonces, si yo pongo un poquitico de distancia, por decir algo, paso de estar en contacto a estar a 10 centímetros,
ya he bajado notablemente el campo. Y si estoy a 1 metro, he bajado muchísimo más, porque el campo desciende con el cuadrado de la distancia. Basta poner un poquitico de distancia y uno está rápidamente reduciendo el nivel de campo que lo incide de una manera notable. Entonces ahí, ese es uno de los mitos que yo diría, no porque haya un transformador cerca yo tengo que enfermarme, para nada, ni tiene que ser la causa. De un lado. De otro lado, estudiar los efectos que se le acostumbran a veces a asignar a los campos electromagnéticos también es difícil, porque así como vivimos en un ambiente electromagnético, también vivimos en otra cantidad de condiciones que son parte del ambiente, la comida, por ejemplo. Entonces resulta que los efectos de los cuales se le han acusado a los campos, por ejemplo, cuando se les señala como generadores de cáncer, igualmente podrían anotársele como causantes desde los alimentos por el tipo de químicos que son aplicados en el cultivo. Y separar esas dos cosas es supremamente difícil. Entonces, y se pueden seguir mencionando posibles factores de los mismos efectos. Entonces no es nada fácil. Lo que quiero decir es, no se puede para nada negar que hay efectos, pero tiene que hacerse muy cuidadoso de cuándo esos efectos se pueden clasificar como nocivos y además hay varias cosas que habría que precisar, cuáles son las intensidades, pero hasta también cuáles son los rangos de frecuencia en que esto tiene un efecto nocivo, etcétera. Este síndrome, que en medicina se conoce como síndrome por microondas, consiste en una serie de disfunciones neurológicas, disfunciones cardiovasculares y disfunciones endocrinas. Principalmente en el sistema nervioso central hay un compromiso severo de la memoria reciente. El paciente se afecta de su memoria, no es capaz de recordar los datos recientes. Además hay un compromiso dentro de estas funciones corticales en su capacidad de atención. El paciente no es capaz de concentrarse en lo que está haciendo. Además hay irritabilidad, hay insomnio, hay cefaleas o dolores de cabeza que son tipo urente o quemante, a veces son opresivas. Hay compromisos en el sistema cardiovascular también con bradicardias o disminución de las pulsaciones del corazón. Además se han descrito aumentos de la tensión arterial. Se ha descrito también en los compromisos en el sistema endocrino, particularmente la tiroides, esta glándula de acá, es muy sensible. La situación en la ciudad de Medellín es una situación absolutamente catastrófica. Esto es un holocausto, como es un holocausto internacional, pues, y se están poniendo muertos y muertos y muertos, como te decía. En Medellín, según cifras del municipio de Medellín, son alrededor de 690 antenas de telefonía celular, sin contar las de internet inalámbrico. Y si tú consultas en el ministerio, pues ellos más o menos manejan unas cifras de 3.000 a 4.000, pero no las tienen tabuladas porque como eso está de libre colocación, entonces nadie sabe. Indudablemente hay muchos casos, lo que pasa es que la sintomatología es muy inespecífica y está asociada a muchas otras enfermedades, pero las personas tienen que tener presente de que en el mundo la epidemia se está presentando luego de la acción de estas antenas. Fundamental, la persona que esté sufriendo por eso, que se aleje. Es decir, si usted tiene una antena de microondas a 1 cuadra, a 2 cuadras, a 3 cuadras, es fundamental alejarse de eso. Tener presente, y me parece muy importante, los reportes de daños en todos los órganos, absolutamente todos, disregulación de marcapasos cardíacos. Antes de colocar una antenita de esas, es obligatorio hacer un censo de marcapasos no blindados alrededor de esas torres de telefonía celular. ¿Por qué? Porque están documentados las arritmias cardíacas en los pacientes que tienen ya sea trastornos en la conducción eléctrica del corazón o pacientes que de por sí ya tienen un marcapasos implantados. Estamos en Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano para acercar a la gente a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy estamos tratando el tema de los campos electromagnéticos y de sus posibles efectos sobre la salud humana y los riesgos que conllevan el uso de algunos aparatos.
sería bueno, de todas maneras, que los televidentes sepan que aquí hablamos de altas y bajas frecuencias. Baja frecuencia nos referimos a frecuencias, por ejemplo, poner un ejemplo de las de 60 Hz, que son las que están en casi todas las casas, en los tomacorrientes, donde conectamos nuestros equipos, y que las altas frecuencias son las que están más referidas a la radio, a la televisión, a lo del uso de los celulares, las comunicaciones satelitales, las microondas. Veamos un poco cuáles pueden ser algunos efectos nocivos, dado que contamos con el profesor José Amado, que ha venido haciendo una investigación sobre el efecto de los campos electromagnéticos a nivel biológico. Y luego hablaríamos de el efecto, o los efectos positivos o los beneficios que traen los campos electromagnéticos. Profesor José Amado. Bueno, sería bueno hacer un pequeño preámbulo con respecto a eso. Los sistemas eléctricos de potencia están compuestos exclusivamente desde la generación de la energía eléctrica, y viene una rama que es la transmisión de la energía eléctrica, donde se manejan niveles de voltaje, por ejemplo en Colombia, del orden desde hasta 500 kilovoltios, 230.000 voltios, 110 kilovoltios. Y después vienen lo que llaman los voltajes de distribución de energía, donde se manejan 13,2 kilovoltios, o sea, lo que nosotros llamamos 13.200 voltios, y ya los niveles de consumo, que son del orden a nivel residencial, más que todo 220 voltios, 110 voltios. Yo me concentré exclusivamente fue en el manejo de los altos campos eléctricos que se presentan, porque son medibles y calculables alrededor de las líneas de transmisión y de distribución de energía, donde hay unas intensidades de campo eléctrico tan grandes del orden de 1 a 2 kilovoltios por centímetro. De esa es la forma como se miden los campos eléctricos. Aunque el campo eléctrico es muy fácil de controlar, es la misma casa, la misma vivienda controla el campo eléctrico, porque actúa como si fuera una jaula de Faraday. O sea que nosotros en cierta forma estamos protegidos por la misma casa ante esos campos eléctricos. El campo magnético sí es más difícil de controlar. Entonces ahí es donde hay que tener presente unas formas de protección muy diferentes a las que se hace con los campos eléctricos. Resulta que una persona, que nosotros como tales convivimos dentro de las líneas de transmisión y las líneas de distribución de energía, pero estamos a unas distancias relativamente grandes con respecto a esa fuente de esa radiación de ese campo. Entonces prácticamente las emisiones que se dan de esos campos hacia la persona humana son reducidas. No voy a decir si hacen daño o no hacen daño. No, eso sí no lo voy a decir, porque esa es precisamente la investigación, llegar hasta qué punto es donde verdaderamente puede hacer daño. Y también hay que tener en cuenta que todos los seres humanos tenemos unas composiciones completamente diferentes, donde unos son más sensibles a esos campos y otros son más fortalecidos. Como hablábamos ahora fuera de cámaras, en que se podía pensar en que el cuerpo humano desarrolla como una especie de coraza de defensa contra esos campos. Entonces, mirando ya la intensidad del campo eléctrico, es mirar cuáles personas eran las que estaban sometidas a esto. No voy a hacer terror con esto. No, un liniero, que es una persona que hace mantenimiento en línea viva, él está muy bien protegido, porque tiene muy buenos componentes de protección, elementos de protección que lo protegen de la electrocución directa. Pero esa persona en esos momentos está sometido a unos campos. Cuando está en cercanías de la línea, las intensidades, él las está recibiendo. Eso me llevó tuve la preocupación de tener que llegar a esa investigación para poder saber si verdaderamente eso era dañino o no. Llegamos, entonces se hicieron unos modelos en el laboratorio donde se simuló unos campos electrostáticos, un campo eléctrico, o sea, independiente de lo que es la corriente eléctrica. O sea, con alto voltaje se generaron unas intensidades de campo, con una fuente de 100.000 voltios, se generaron unas intensidades de campo del orden, entre placas, del orden de 1,5 kilovoltios. Y se trabajaron con especímenes como fueron semillas de maíz y células de ovario en hámster chino, que eran unos cultivos que tenían la Universidad de Antioquia. La Universidad Nacional no los tenía en ese momento. Entonces se hicieron los estudios y se trabajaron con esas intensidades de 1,5 kilovoltios sometidas a estas semillas.
Dentro de todos esos estudios que se trabajó con genetistas de la Universidad de Antioquia, con biólogos de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Ingenieros Electricistas, se llegó a la conclusión que estaban ocasionando problemas grandísimos en la parte, pues hicieron los experimentos fue con los meristemos de semillas de maíz y se llegó a la conclusión que estaban ocasionando unos grandes problemas a nivel cromosomático. Profesor José Amado, ¿a qué se refiere usted con problemas cromosomáticos, así brevemente? Bueno, los problemas cromosomáticos es más que todo aberraciones que se crean en el núcleo de la célula y eso va a ocasionar problemas en tercera generación de los seres humanos. El cálculo que se está haciendo por los epidemiólogos en este momento, particularmente el grupo de SynDSH en California, están hablando que cerca del 3 al 8% de la población mundial es electrosensible y se espera que para el año 2017 aproximadamente el 17% de la población mundial sea electrosensible y no tolere esas torres de telefonía celular, esos torres de internet inalámbrico y distintos dispositivos. También debe haber algún efecto positivo, alguna aplicación positiva. En la ciencia médica, por ejemplo, ¿qué avances hay o cómo se aplica esto? Sin duda hay aplicaciones positivas. Bueno, una que está entrando muy fuerte es lo de resonancia magnética nuclear, pero utiliza unos campos supremamente intensos y yo pienso que ahí falta todavía estudio en qué efectos pueda tener, pero permite unos diagnósticos que antes con otras tecnologías no se lograban tan precisos. Pero hay otros, por ejemplo, con campos eléctricos, dependiendo de la polaridad, se pueden inhibir ciertos procesos biológicos y acelerarlos también, depende de la polaridad. Entonces, en tratamientos de úlceras se han utilizado. Con una polaridad se inhibe el progreso de la úlcera y con otra polaridad se acelera el crecimiento de tejido para la sanación. De la misma manera, con campos magnéticos se está utilizando en sanación de huesos. Fracturas muy difíciles de consolidar por las técnicas convencionales o en pacientes muy especiales como de mucha edad, se han logrado y se está aplicando cada vez más recomponer los huesos estimulando con algunos campos magnéticos determinadas frecuencias e intensidades que aceleran el crecimiento del tejido de tal manera que consolida. Por ahí hay otras líneas en que se están haciendo desarrollos, pero va más o menos en esa dirección. Bueno, como el tiempo en televisión es breve y ya se nos está acabando, para terminar, ¿qué recomendaciones harían ustedes en relación con los campos, con los riesgos potenciales que ellos implican para la salud humana? Así bueno, muy brevemente, profesor. En forma muy sencilla y recogiendo todos los estudios que se hacen a nivel técnico, considero que la mejor forma de controlar todos los campos es con la distancia. Esta es una sala de edición de televisión. Aquí se encuentran diversos equipos electrónicos. Mientras más nos aproximamos a ellos, aumenta la intensidad de la frecuencia electromagnética en este pequeño recinto. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Algo que complementar, doctor Germán? Bueno, algo que se puede anotar en relación a eso, existe alguna normatividad, por supuesto la idea es que sea respetada para los niveles máximos aceptables de campo eléctrico de baja frecuencia, como el de la transmisión y la distribución de energía. En este caso se está aceptando 10 kilovoltios por metro, que es una unidad de campo eléctrico, que sería la máxima aceptable. Y en el caso de campo magnético, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, conocido como RETI, propone
0.5 militeslas como campo magnético máximo permanente. A mi manera de ver es un poco alto, pero ahí hay todavía la discusión sobre exactamente cuáles son los límites aplicables. Y recientemente, en el año 2005, el gobierno nacional expidió un decreto sobre campos electromagnéticos provenientes de estaciones radioeléctricas, en enero 31, que es otra regulación que antes no existía. Bueno, como sucede siempre, quedan muchos temas planteados, alcanzamos a dar claridad sobre algunos puntos, algunas recomendaciones, explicaciones de tipo científico sobre el trabajo de estos profesionales en la ciudad de Medellín. Ha llegado a su fin esta emisión de Contraseña, un programa del ITM para hablar precisamente de estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias a los televidentes y muchas gracias a nuestros invitados. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano.